Buenos días, hermanos. Les saludo como cada domingo en el nombre del Señor. Ya estamos en el mes de octubre, nuestro primer domingo de este mes. Y como siempre, vamos a dar gracias a Dios por este privilegio tan grande de estar unidos. A pesar de estas circunstancias, Dios ha permitido que la tecnología nos mantenga unidos. Y voy a invitarlos a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ya estamos más avanzados en la lectura de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y dice así, Primera de Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias también, Señor, por esta enseñanza que tienes el día de hoy para nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, ayúdanos más a aplicarla y vivirla en nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como les decía anteriormente, ya estamos muy avanzados en lo que respecta a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos ya en el capítulo 4, estamos ya terminando. La próxima semana el pastor Carlos haría el cierre de este capítulo 4. Pero cabe recordar que Timoteo ya a esta edad, esta carta cuando se escribe en el año 64 aproximadamente, debe haber sido un varón de aproximadamente unos 35 años. Si entendemos que Pablo lo reclutó en su segundo viaje misionero y todo, hacemos calzar la cronología de los tiempos, debería tener alrededor de 35 años. Sin embargo, Pablo escribe algo que parece curioso para nosotros a una persona de 35 años y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, a manera de introducción diremos que en aquella época, según la cultura griega, las personas jóvenes no era como hoy día, que hoy día hay un verdadero culto hacia la juventud. En aquella época la juventud era más bien un desdén, por decirlo así. No era algo tan bien visto ser joven. ¿Ya? Eran los ancianos, la gente mayor, los que gobernaban en las iglesias. Lo fue en la época antigua de Israel, lo fue en el tiempo de la sinagoga, y fue la costumbre que siguieron también las iglesias cristianas. Eran realmente hombres mayores, hombres de edad avanzada. Y si consideramos que Timoteo tiene alrededor de 35 años, evidentemente que habían personas que en aquella parte de Asia, lo que se llama Éfeso, tenían 10, 15 o hasta 40 años más que Timoteo. De ahí que él le advierte y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Por eso empieza así este versículo 12. No es un capricho del apóstol. Y como les dije antes, era parte de la cultura de aquella época de ser con bastantes años para ostentar algún cargo. Y en el fondo él está diciendo: mira, que nadie piense poco de ti. Y voy a leer una versión de una Biblia que me regaló un hermano. Y me gusta mucho cómo lo plantea acá en la LBA, se llama Biblia de las Américas. Y en 1 Timoteo 4:12 dice así: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Me gustó esa versión. El apóstol Pablo está diciendo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Entonces había algo importante ahí, de que Timoteo tenía que, a pesar de ser joven, tener autoridad. Y eso es lo que vamos a ver hoy día un poco, de cómo podemos, a pesar de ser joven, tener autoridad, ¿ya? Incluso es más, para redundar en esto de la edad, Pablo, cuando fue un perseguidor de la iglesia, ya había sido un avanzado en Israel, era un hombre que ya tenía un tiempo por decir, era un rabino. Sin embargo, Lucas lo llama un joven. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, con esto terminamos esta parte de analizar el tema de la juventud. En Hechos capítulo 7, versículo 58, en este capítulo 7 se relata la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces,
en el versículo 68, el relato de Lucas dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero este Saulo no era tan joven tampoco, porque era un avanzado en Israel, era un hombre que ya era un rabino. También debió haber tenido alrededor de 35 años, lo que asumimos menos de 40 años. 40 años era como la edad adulta en aquella época, cosa que hoy en día no es así, aunque hay algunos que están para los 40, pero todavía pareciera que no los tienen, pero ese ya es otro tema, ya es de otro análisis, ¿ya? Pero en el fondo lo que le está diciendo acá el apóstol, mira Timoteo, la herramienta más grande y más sencilla del liderazgo es el poder de una vida ejemplar. Porque tú eres joven, pero no eres un neófito. Eres joven, pero tienes una vida correcta. Y en esta carta vamos a ir descubriendo algunas cosas, también consejos que da el apóstol. Por ejemplo, más adelante dice en una parte, huye de las pasiones juveniles. Probablemente este Timoteo también tenía alguna debilidad en ese lado o estaba siendo atacado por Satanás en esa área de su vida. Pero él era un joven, pero no era un neófito, lo que quiero dejar en claro. En el fondo, como dijo, leía por ahí de un puritano que dijo, el mejor ejemplo es la retórica más elocuente. No hay retórica más elocuente que el ejemplo de tu vida. Porque todo lo que hablas, si tu vida no es un ejemplo, no sirve de nada. No sirve nada. Entonces, cuando falta una norma clara de entrega, de santidad en la vida del Hijo de Dios, se pierde el poder para hablar de Cristo. Y esto no solamente para un pastor, como decíamos que era Timoteo, no solo para un obispo, para cualquier hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios no tiene una vida que está de acuerdo a lo que habla, debe hacer dos cosas, mejor dejar de hablar o cambiar su vida. Pero hermano, la vida de un cristiano es el más poderoso mensaje que tiene. No hay mensaje más poderoso que eso. Es su arma más certera contra Satanás. El enemigo va a sucumbir ante una vida consagrada a Dios. Además que debe respaldar lo que dice. ¿Cómo respalda lo que dice si no es con su vida? La predicación, el hablar de Cristo se daña mucho, hermanos, cuando no hay una vida consecuente con lo que se está diciendo. Tú no puedes hablar de Cristo si tu vida no habla de Cristo. Es más o menos eso lo que queremos dejar claro. Mi vida tiene que hablar de Cristo, más que mi boca, más que mis labios. Por eso, hermanos, hoy día vamos a decir que todo hijo de Dios debe tener el respeto de las personas que lo rodean. Respeto basado en su vida como ejemplo para otros. Eso es lo que le está diciendo Pablo acá y le dice, ninguno te menosprecie, Timoteo, ninguno te menosprecie por ser joven. A lo mejor hoy día podría decir otras condiciones, pero ninguno te menosprecie por nada. Ahora, evidentemente cuando una persona es joven tiene que ganarse este respeto, porque este respeto no se puede imponer, no puede decir, mira, yo soy el encargado de la escuela bíblica y soy el maestro de jóvenes, así que me tienen que respetar. Eso no se hace. Así no funciona. Es un respeto que te tienes que ganar con tu vida, con el tiempo. Timoteo, a pesar de su juventud, tenía que ser ejemplo para otros. Ejemplo de los creyentes, ejemplo de los de afuera, habíamos dicho antes, que eran los requisitos que tenían. Esta palabra ejemplo viene de un griego que significa tupos, y que da la idea de una norma, de un modelo. En el fondo, Pablo está diciendo, sé tú el modelo a seguir, sé tú la norma de vida. Tú eres la norma de vida para el resto de las personas. Tú eres el modelo a seguir de los alumnos de tu clase. Tú eres el modelo a seguir de tus compañeros de trabajo. Porque cuando te estés en el casino almorzando con tus colegas y empieces a hablar de Cristo, ellos no se pueden sorprender. Deberían verlo como algo lógico, como algo consecuente a la vida que tú llevas. Eso es. El hacer así va a ganar respeto de todos los que están a tu alrededor. Por eso es que Pablo le da a Timoteo algunos ejemplos
y le pone algunas normas en las cuales él debe ejercitarse para la piedad. ¿Se recuerdan cuando hablamos? Ejercítate para la piedad. Entonces aquí nos está dando ejemplos para que Timoteo y cada uno de nosotros pueda ser ejercitado. Ejercitado. Y cuando hablamos de este tupos o esta norma o este modelo, está en toda la Biblia y en todas las cartas del apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 dice así, versículo 16, 1 Corintios 4, 16. Por tanto, os ruego que me imites. Imítenme, dice Pablo. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos en condiciones de decir algo así? ¿Se imagina que usted llega mañana, el lunes, a su trabajo y le dice a las personas, a sus colegas, amigos, colegas, de aquí en adelante, yo soy la norma, yo soy el modelo, ustedes me imitan a mí? Fuerte. Pero eso decía Pablo, imítenme a mí. Hay un poco más adelante, en 1 Corintios 11, primer versículo 1, 1 Corintios 11 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo soy un imitador de Cristo, y ustedes imítenme a mí, porque yo reflejo la conducta, el carácter, la vida de Cristo. Imítenme. Filipenses, sigamos más adelante, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice así, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces aquí no aparece otro elemento, porque alguien diría, pero es que el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Pero él, al propio apóstol dice, sed imitadores de mí. ¿Y qué dice? Y continúa, dice, y mirad a los que así se conducen. Es decir, que no solo el apóstol Pablo se conducía de esa manera, había otros que también se conducían de la manera que el apóstol Pablo se conducía. Entonces dice, imítame a mí, imita a aquel, imita al que está más allá, imita a todos los que se conducen como yo me conduzco, decía Pablo. Como siempre decimos, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Filipenses 4, versículo 9. Sigue el apóstol Pablo ahí y le dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, ellos aprendieron, escucharon y vieron en el apóstol. No solamente oyeron, lo vieron también en él. Cuando el apóstol Pablo decía algo, su vida estaba en armonía con lo que decía. Había una armonía, no era algo disonante, era una armonía en lo que decía y en lo que vivía, en cómo se conducía, en cómo se comportaba. Entonces por eso es que empieza diciendo, sé ejemplo a los creyentes. Es decir, a pesar de que tú eres un hombre joven, a pesar de que tú no tienes tanta experiencia de vida, sí condúcete de esta manera, condúcete con sabiduría. Sé ejemplo para los demás. Todo lo que aprendiste de mí, todo lo que vistes en mí, esto haced, imítame. Hermanos, cuando Pablo les dice que el Evangelio no solo llegó en palabras, sino llegó en testimonio, llegó en poder del Espíritu Santo, llegó también en toda certidumbre de verdad. Cuando ellos predicaban, tenían una vida que los respaldaba. Y dice que ellos fueron imitadores, llegaron a ser imitadores de Pablo. Pablo era un hombre que estaba completamente entregado a la obra. Vamos a 1 Tesalonicenses, vamos a buscar 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 dice así, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es decir, siempre había una norma, una conducta que imitar. Había algo que imitar. Había una conducta que seguir. Había un camino trazado. Alguien hizo surco. Alguien hizo un camino y ese era el camino que había que andar. ¿Pero por qué? Porque Pablo era imitador de Cristo. Si no estaban imitando a Pablo por imitar a Pablo. Si nosotros imitamos a Pablo, imitamos a Cristo. Eso les está diciendo. Hay una parte en Hebreos capítulo 13. Vamos a Hebreos capítulo 13. Y aquí quiero también ocupar la versión que les hablé al principio. Porque en la Reina Valera, en Hebreos 13:7, dice así: acordaos de vuestros pastores, que os hablaban la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero como tengo la otra versión, voy a leerlo de acá también, que me gustó mucho, mientras preparaba esto, me gustó mucho como lo dice acá, porque en Hebreos 7 esta versión dice: acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces acá no usa la palabra pastores, usa la palabra guías. Porque alguien podría, al leer la Reina Valera, diría: ah, pero es para un pastor. Pero esta otra versión dice: acuérdense de tu guía, de tu maestro de escuela bíblica. Acuérdate del que dirigía la oración en el grupo de varones. Acuérdate de aquel que opinó en el retiro. Acuérdate de aquel que en alguna cosa en algún momento te guió. Y dice, y imita a ese también. Y considera cuál fue el resultado de su conducta. Entonces, es sumamente importante esta área o dejar clara esta base de lo que significa ser un imitador de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice y insiste en lo mismo: ninguno te mire menos, ninguno te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo en conducta. Hermanos, el respeto a la persona significa respeto al oficio que desempeña. De aquí que Pablo prosiga, dice: hay modelos de creyente, pero tú sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esos 5 elementos vamos a ver hoy día. ¿Qué significa ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza? Cada una de estas características es las características de un hijo de Dios para ganarse el respeto de los demás. Tú no te vas a ganar el respeto de los demás porque te asignaron una función, porque te dieron un cargo o porque un día dijiste que así tenía que ser. No. Hay características en tu vida que van a hacer que otros te respeten, te sigan y seas finalmente un ejemplo para ellos. Entonces lo primero que nos habla el apóstol acá dice que ese ejemplo en palabra, ¿cierto? Palabra. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, vamos a leer de los versículos 34 al 37, dice así. Mateo 12, 34 al 37. Pablo está hablando a los fariseos nuevamente, ¿cierto? Y el 34 le dice: generación de víboras, ¿cómo no podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, cada uno de nosotros no puede andar hablando palabras ociosas. Cuando hablamos, cuando conversamos,
Cuando estás ahí, como les dije antes, en el trabajo, en el casino, almorzando, ¿qué estás conversando? ¿Qué estás hablando? Pablo nos habla de que hablemos cosas que edifican, lo edificante. Cuando hablemos entre hermanos, cuando nos reunamos en actividades sociales que también tenemos los hijos de Dios, ya sea un cumpleaños, estamos celebrando algo, un matrimonio, no sé. Pensemos en cómo vivíamos antes de que llegara este virus y cómo volveremos a vivir después. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué va a ser tu conversación? ¿Va a ser pura risa y burlarte de uno, burlarte del otro, que esto, que... ¿Qué va a ser tu conversación? ¿Cuáles van a ser tus palabras? Dice que del corazón, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca las cosas. El malo, de lo malo que hay en su corazón, de eso saca cosas. En el fondo, lo que está diciendo el Señor Jesús acá en Mateo es que las palabras de un hombre reflejan lo que hay en su corazón. Hay palabras ociosas, hay palabras que bendicen, hay palabras que aconsejan, hay palabras que hieren. Timoteo, a pesar de su juventud, él debía ser un hombre que fuera sabio en el consejo y sabio en su palabra. Un hombre de Dios, hermano, debe evitar cualquier tipo de conversación pecaminosa, estés donde estés. Si estás tomándote un café con un amigo, que te encontraste con un compañero de curso, no sé, lo que sea. Evita conversaciones pecaminosas. Se entiende por conversaciones pecaminosas todo aquello que se desvía de la verdad de Cristo, de la verdad de Dios. Y aquí están las sutilezas que también tenemos que ser capaces nosotros de diferenciar. No estoy hablando solamente de groserías y garabatos, que parece obvio. Estoy hablando de cosas que no deben ser. También es pecaminoso involucrarte en conversaciones que no edifican o conversaciones que no agradan a Dios derechamente. Ponerte a hablar de la compañera de curso, ponerte a hablar de la colega, apelar a la mujer del amigo, no sé, tantas cosas. Todo eso no agrada a Dios, no agrada a Dios. Por eso dice, sé ejemplo en palabra, en tu conversación, en lo que habla. Mira lo que dice Efesios, que es algo también sumamente importante esto. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4 dice así, versículo 25, perdón, vamos a leer Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mira lo que dice. Desechando la mentira. ¿Qué significa esto? Desechar, por si no está claro, significa botar, dejar de lado, dejar atrás. Deja atrás la mentira, habla verdad. Algunos dicen por ahí que la mentira tiene patitas cortas, entonces rápidamente lo pillan al mentiroso. Y a veces es más. No sé si les ha pasado a usted, a mí me ocurre, que alguien te empieza a mentir o quiere salir de alguna situación con una mentira y tú te das cuenta que te está mintiendo. Y por misericordia no le dices, cállate mentiroso. Pero te está mintiendo y cree que te engaña, pero miente. Entonces todas esas estrategias, esas cosas que teníamos mientras vivíamos en el mundo, son las que Pablo le está diciendo a Timoteo, deséchalas. Ya no te manejes como te manejabas antes. Ya no hagas lo que hacías antes. Ni siquiera esas mentiras blancas que se decían. No, nada de eso. Ahora el hablar la verdad y hablar frontal no significa ni ser ofensivo, ni menospreciar al otro, ni atacarlo, ni nada. Significa simplemente sentarse tranquilamente a decir las cosas. Pero no mientas. Menos para conseguir cosas, objetivos, por pequeños que sean. Es como una muletilla que es muy usada, pero es un recurso del mundo, como les dije antes. Es un recurso del mundo. Nosotros no lo podemos ocupar. Hermano, no hay nada que revele más
que un alma pecaminosa que una persona cuando tiene este hábito de la mentira. Y nosotros como hijos de Dios no podemos andar mintiendo porque te van a pillar en algún momento. Que no te lo digan a la cara no significa que no se dieron cuenta. Puede ser que no te quieran avergonzar o puede ser que te dejen hacer el loco. Pero cuidado, no creamos que somos más hábiles que el otro, que es una de las características de la gente del mundo. Un líder debe actuar con la verdad. La honestidad va de la mano con esto. La persona honesta generalmente dice la verdad. Y Dios no miente. Dios no miente. Tito dice que Dios no miente. Tito 1, vamos Tito 1, que está un poquito después de Timoteo. Tito, ¿cierto? Tito capítulo 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y si Dios no miente, ¿por qué nosotros vamos a mentir si somos sus hijos? Con el grupo de varones estamos estudiando el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 6, los voy a llevar a Proverbios 6, que estuvimos viendo, ya pasamos por este Proverbios, pero para los que no han visto, vamos a ver Proverbios 6, versículos 16 y 17. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal. ¿Ya? Bueno, me pasé un poco. Quiero detenerme, ahí en el versículo 17 dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa está dentro de las cosas que aborrece Jehová. Ni siquiera quiero entrar en el detalle de aquel que miente para descalificar a otro o para dejar mal a otro y lleva un chisme para allá, lleva a otro, mira que me dijo, que te dijo, que tú eras así, porque eso ya ni siquiera lo mencionemos. Porque dice que esas cosas son pies que se apresuran al mal. Hermano, Proverbios, sigue Proverbios 12, un poquito más adelante, Proverbios 12, 22, mira lo que dice. Proverbios 12, 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, si quieres alegrar a Dios, habla la verdad. Si quieres alegrar a Dios, di la verdad. Puede que a veces te cueste un poco, puede que a veces te perjudique, pero estás hablando la verdad. Estás hablando la verdad. Volvamos a Efesios, vamos al Nuevo Testamento. Hermano, estamos en el primer punto, en la palabra. Efesios. No nos perdamos, estamos hablando de que él dijo que tenía que ser ejemplo en palabra. Entonces vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Voy a leer el versículo 26, dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué tiene que ver esto? Estamos hablando de que él debe ser ejemplo en palabra. Está la mentira, hablamos de la mentira, hablamos de hablar de verdad, hablamos del corazón, de donde vienen las palabras. Y acá en el versículo 26 de Efesios 4, el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa esto? Mira, puedes hablar, puedes decir palabra, puedes hasta enojarte, pero cuidado con ser un iracundo, un tipo que anda buscando la pelea, que quiere ir al choque, que le gusta esa cosa. Cuida tus palabras, cuida tus palabras. ¿Es lícito que te enojes? Sí, dice airaos. Después coma, pero no pequéis. Cuidado que eso se transforme en pecado. Cuidado cuando a veces nos ponemos tan terribles que queremos como pegarle en el suelo al otro y rematarlo y darle, como acabarlo. Eso también es parte de ser ejemplo en palabra. No caigamos en eso, hermanos. Son cosas que son del antiguo hombre, de ese hombre que tiene que morir, de que hay que sepultar, que hay que enterrar, para que pueda salir ese nuevo hombre. Ahí mismo en el versículo 29, en Efesios 4, 29,
Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuidado con esas conversaciones que no edifican, que corrompen, que pareciera muchas veces es como se dice, como un deporte nacional, como se dice, subir a alguien a la parrilla y empezar ahí a hablar de él y darle. Y se junta un grupito y empiezan. No participar de esas cosas. Palabras corrompidas se refiere también quizás a groserías, cosas así. Y sigue ahí el versículo 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No corresponde que por mucho que te enojes en tu casa, con tu esposa, tu esposo, empieces a gritería. No es la forma de resolver los problemas. Dice que no, que se debe quitar de vosotros. Debemos sacarlo, extirparlo de nosotros. Hay que tener cuidado con la gritería, hay que tener cuidado con todas esas cosas que de alguna manera van haciendo que el siervo de Dios, que el Hijo de Dios, pierda respeto, hermanos. Lo que está pasando acá, estos consejos que nos da el apóstol, es para que el Hijo de Dios, para que el siervo de Dios no pierda respeto. Para que cuando tú hables de Cristo sea algo tan natural que fluya de tu vida y otros digan, yo quiero ser como ese. Yo quiero tener la templanza que él tiene, me gusta el carácter que tiene. Hermanos, qué hermoso que alguien diga así de un hijo de Dios. Qué hermoso que alguien en el trabajo diga de una persona eso. Mira, esa persona no, ese tipo es derecho, no hay problema. Oye, lo podemos dejar a cargo de la bodega, que es una de las cosas más peligrosas en la empresa, ¿cierto? Sí, no, el hombre es derecho, se puede quedar a cargo de la bodega, démosle el cargo nomás, déjalo como jefe de bodega. Pucha, qué bonito eso, ¿ah? Entonces debemos ser ejemplo. O cuando diga, oye, no será que va a meter las patas. No va a meter las patas. Es una persona aprobada. Es joven, pero no va a meter las patas porque él sabe hablar, sabe comportarse, es templado, es mesurado. Puede llevar una conversación adelante. Entonces, la forma de hablar, para cerrar este primer punto, la forma de hablar en alguna medida o en gran medida refleja un corazón, lo que hay en el corazón. Si hay una palabra malediciente, si hay gritería, si hay palabras feas, horribles, es porque el corazón no está limpio, el corazón es impuro nomás. Entonces, para que un hijo de Dios sea un verdadero modelo a seguir, la forma de hablar debe ser buena, Ninguna palabra corrompida, dice el apóstol, salga de tu boca, ninguna, ni siquiera una, sino la que sea buena, la que sea necesaria para la edificación. Mira cómo termina, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué hermoso cuando está en una reunión y llega una persona que como que perfuma el ambiente. ¿Ah? Ya sea una dama que habla bien, que tiene un vocabulario bonito, o sea un varón que sabe encaminar una conversación, que sabe decir lo justo, que no habla de más, que no habla de menos, que no le quita ni le pone a las cosas. Eso es lo que nos está aconsejando el apóstol acá. Bueno, y así sigue, volviendo a nuestro pasaje, dice, ninguno te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo en palabra. Y pone una segunda característica también y dice, sé ejemplo en conducta, en palabra y en conducta. Permiso hoy. Está hablando de la conducta. Entonces, se exige que este modelo a seguir de creyente sea un modelo de vida justa. Conducta es vida justa, que manifieste convicciones bíblicas en su vida, en todos los aspectos de su vida. Un mensaje bíblico, hermano, que no se acompaña de un estilo de vida que corresponde,
no puede ser efectivo. Si tú hablas de Cristo, pero tu estilo de vida es mundano, lo que haces es una hipocresía. Es una hipocresía. Las personas van a tender más a seguir tu ejemplo de vida que lo que tú dices. Siempre ha sido así y va a ser así. No les importa tanto lo que dices, sino lo que ven en ti, lo que ven de ti. Hermanos, una vida de santidad, una vida consagrada a Dios, una conducta correcta de acuerdo a Dios, te da autoridad. Te da autoridad en tu vida secular, en tu trabajo, te da autoridad ante tus hijos, te da autoridad en tu colegio, te da autoridad en la universidad. Y puedes entregar un mensaje con autoridad. Las Escrituras están llenas de exhortaciones, en este sentido también. Lleno, dice Santiago, vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, los voy a esperar, hermano, porque a veces me reclaman que ando muy rápido. Santiago 3:13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago, interrogación. ¿Hay alguno sabio, hay alguno entendido entre vosotros? Muéstrame por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ah, hay alguno que es sabio, tú eres sabio, ya, muéstramelo. Por tu conducta. Por eso me vas a mostrar tu sabiduría. Primera de Pedro, un poco más adelante, ahí siguiendo. Primera de Pedro, dice así. Primera de Pedro 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todas las áreas, cuando vas a jugar el partido de fútbol, cuando vas conduciendo, cuando estás en el trabajo, cuando estás en el colegio, cuando estás en la universidad, cuando estás en tu casa, siempre, en toda vuestra manera de vivir. Aquí no hay un modo fútbol, modo colegio, modo casa, modo iglesia, no, todo. Primera de Pedro capítulo 2, ahí en el mismo Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12 dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ellos van a glorificar a Dios al ver nuestras obras. Y ahí en Primera de Pedro 3:16, mira lo que dice: teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, el mundo que nos rodea, la gente del mundo que no nos quiere, que nos odia, va a hablar mal de nosotros, va a decir que somos malhechores. Pero cuando vean nuestra conducta, cuando vean nuestra vida, se van a encontrar con algo que van a finalmente tener que reconocer que no era así. Si hubiera un poco de honestidad, ellos dirían: mira, no, pero no es así. O sea, te pueden discriminar por lo que piensas, porque eres un hijo de Dios, porque eres un creyente, te pueden decir cualquier cosa, te pueden hacer bullying, pero nadie puede hablar de tu manera de vivir. Por ahí no pueden entrar. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, por ahí no pueden entrar. Y sigue la exhortación a Timoteo y le dice: Timoteo, también sé ejemplo en amor, palabra, conducta, en amor. ¿Qué significa? El amor bíblico, hermanos, es muy diferente a la emoción de la que habla el mundo o que entiende por amor. El amor de la Biblia implica sacrificio. El amor es un servicio a otros. Jesús es el ejemplo más grande de amor y dio su vida por nosotros. Sirvió toda su vida, fue una vida de servicio.
Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Toda la vida de Cristo fue una vida de servicio. Entonces eso es el amor, es servir a los otros, es preocuparse de los otros. El apóstol Pablo también era un ejemplo en esto, por eso le decía a Timoteo, imítenme a mí, yo soy un ejemplo para ustedes. Si a ustedes les cuesta tanto, por último mírenme. Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:17 dice así, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Mira lo que dice, sea derramado en libación. Es como lo que está hablando ahí, dice, aunque sea derramado en libaciones sobre el sacrificio, aunque yo tenga que ser sacrificado por ustedes. Eso es un sacrificio. Él podía hasta morir por ellos. Lo hago por amor de ustedes. Lo hago por amor de ustedes. Ahí a los Colosenses le escribe, después de Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 24, le dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Pablo también sufrió por la iglesia, así como Cristo sufrió por la iglesia. Sufrió el oprobio, sufrió castigo, azotes, fue azotado, fue crucificado. Pablo también fue abofeteado, fue azotado, vivió un naufragio. Todo lo sufrió por nosotros, por la iglesia. Eso es el amor práctico. Ese es el amor puesto en práctica. Hermano Pablo le dice también que fuimos tiernos entre ustedes, fuimos muy tiernos. El amor que nace del apóstol Pablo, incluso Pablo elogia a Epafrodito. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Filipenses? Dice, vamos a Filipenses 2, ahí está en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pero un poquito más arriba dice, habla de Timoteo, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero cuando hay amor se busca lo que es de Cristo Jesús, a los hermanos. Sigue el apóstol Pablo, ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe. Esta fe, cuando habla acá en 1 Timoteo 4:12, se conducta en fe, no, está hablando a la fe aplicada a la fidelidad, fe de fidelidad, a la devoción que debe tener cada hijo de Dios a nuestro Padre. Un cristiano de verdad, hermano, siempre va a ser fiel. No se desvía de su pista, no se sale del carril, va ahí, no se aparta del rumbo. 1 Corintios 4, vamos a leer 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, 1, 2, dice así. Así, pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese ejemplo en fe, esta fe de acá es una fe práctica, de fidelidad. Cuando yo tengo fe en Dios, cuando he creído por fe, soy fiel, guardo fidelidad. Y como soy un administrador de los misterios de Dios, porque yo entrego los misterios de Dios, yo cuento al mundo los misterios de Dios, debo ser hallado fiel. No puede ser de otra manera. Hermanos, nosotros que anunciamos, nosotros que con nuestra vida enseñamos, que con nuestra vida hablamos de Cristo, nosotros somos
y debemos ser siempre fieles. Esa es la manera de mostrar nuestra fe, a través de la fidelidad. Y el quinto punto que le habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: en conducta, amor, fe y pureza. Le habla de la pureza. Aquí la palabra pureza que se usa es una palabra griega que significa, agneia, que es pureza, pero se refiere a la pureza sexual, ¿ya? Esta pureza sexual que está acá, y está aquí porque es sumamente importante. ¿En qué sentido? Ya que Timoteo tenía que ser un ejemplo en esto porque era un hombre joven. Y incluso, quizás por eso más adelante le dice: huye de las pasiones juveniles. Hay muchos consejos ahí que están a Timoteo como que para que lo entienda él. Huye de las pasiones juveniles. Probablemente estaba teniendo algún problema en esa área de su vida, Timoteo. Por eso es que le dice: sé ejemplo en pureza. Huye de las pasiones juveniles. Para restaurar la mente de Dios, hermano, y esta área es sumamente delicada. Porque puede que tú llegaste a la vida cristiana, hiciste tu conversión, te bautizaste, pero algo de esto no pasó en el camino, que fallaste, que caíste, no sé. Pues yo te invito a restaurarte, a ir al arrepentimiento con Dios y restaurar completamente tu vida. Porque Satanás quiere que quedes postrado ahí, y Dios no quiere que quedes postrado. No es fácil, pero debes hacerlo. Debes levantarte, debes pedir perdón, debes arrodillarte y debes seguir caminando. Porque lo que Satanás quiere es que quedes postrado allá. Y eso no corresponde a un hijo de Dios. Dios te pide que tengas en esta área de la moral, que seas correcto. Pero si algo ha pasado, si algo ha fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Entonces, cualquier conducta impropia, por decirlo así, en lo moral, y no solamente cuando habla acá, aquí si viene habla en pureza, y lo que se nos viene siempre a la cabeza del tema sexual, y está bien eso, pero también hay otras cosas, otras áreas, en lo que debemos ser ejemplo en pureza, por ejemplo, en lo que es el robo. Es un mal hábito robar, en las malas prácticas en los negocios, por ejemplo. También hay gente que tiene malas prácticas en los negocios. Hay muchas cosas que están socavando el testimonio de un hijo de Dios hoy en día, cosas sutiles, ¿ya? ¿Con quién estás juntándote? Hay personas que compran cosas que saben que son robadas, que nadie les dijo que eran robadas, pero uno en el sentido común entiende que lo más probable es que sean robadas. Y compran cosas que fueron producto de un robo. Entonces, cuando decimos que somos ejemplo en pureza, también tenemos que tener cuidado en esas cosas. Hermanos, cualquier conducta impropia se hace evidente. Y los requisitos para un siervo de Dios es que sea irreprensible. Irreprensible. Por eso es que cuando empezaban los requisitos, ¿se acuerdan? Para los obispos, para los diáconos, todo eso, decía que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Es el primero de la lista. Vamos atrás. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es lo primero. Marido de una sola mujer. Hermanos, los líderes son muy vulnerables en estas áreas. Satanás quiere atacar ahí, sabe dónde tiene que atacar. Segunda carta a Timoteo, le dice Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todos aquellos que de corazón limpio invocan al Señor, tú júntate con ellos. Procura estar con ellos.
Hermanos, si tenemos que resumir todo lo que hemos visto hoy, que son palabras para cada uno de nosotros, para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, para mí en primer lugar, para todos los que estamos en la iglesia, no solamente para los ancianos o los pastores, para todos, sobre todo los que están en la enseñanza. Y nosotros vemos el contexto que hemos estudiado aquí en este capítulo 4 de Timoteo. Podemos ver, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:6 dice, lo primero que habla ahí dice, debes nutrirte de nutrirte, dice, nutriéndote con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Debemos nutrirnos, alimentarnos de la fe y de la buena doctrina. Después, en el versículo 8 nos decía que el ejercicio corporal para muy poco aprovecha, decía. Pero la piedad aprovecha para esta vida y la vida venidera. Tomemos esos consejos del apóstol, hermanos, tomemos esos consejos. Y ahora en el versículo 12 nos dice, Timoteo, que ninguno te menosprecie por ser un joven. No, por nada. Sé tú un ejemplo, por el contrario, sé un ejemplo. En palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. El imitar a Cristo, el imitar a Pablo, hermanos, es un buen ejercicio. Cada hijo de Dios, cada cristiano, cada creyente, cada hija de Dios debe tener un patrón, un modelo a seguir. Y Pablo está diciendo, yo soy el modelo porque yo soy imitador de Cristo. Porque nosotros también, nos guste o no, somos modelo para otros. Hay otras personas nuevitas que están llegando a la iglesia que nos ven a nosotros como referente. Que te ven a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, como un referente. Fíjate lo que hablas en las conversaciones, lo que no hablas. Cuida eso, la palabra. Sé ejemplo. Que ninguno te mire menos por ser joven. Ahora, pero ¿cómo evitamos esto? Que nos miren en menos. O que nos menosprecien. Con una buena reputación, la cual no se impone, sino que se gana, se merece. Por la palabra, por la conducta, por la fe, por la pureza. Hermanos, ya para ir terminando, el cristiano, la hija de Dios, el hijo de Dios, que no vive de acuerdo a lo que él dice ser, debe hacer dos cosas. O dejar de hablar de Cristo, porque mejor es que no hable, o cambiar su forma de vivir. Y es a eso lo que yo los quiero invitar hoy día, esta mañana, a cada uno de ustedes, a mí también en primer lugar. Todos tenemos que aprender, todos estamos en este camino, todos estamos en el camino del Señor y todos tenemos que ir aprendiendo en este andar. Cada día nos vamos pareciendo más a Cristo. Vámonos con este pensamiento. Cuando te convertiste, no sé, hace 5 años, 10, 20 o 30, no sé cuántos años atrás, evidente que hemos avanzado. Evidente que algún día seremos a la imagen de Cristo. Dice el apóstol Juan que le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Pero esa tarea empieza acá, empieza hoy. Cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando ocurra el rapto, cuando seamos transformados, dice, le veremos después cara a cara, tal como Él es. Pero hermano, empecemos acá, empecemos hoy, ejemplo, en conducta, en palabra, en fe, en amor, en pureza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual un día vino a morir por nosotros y también nos dio un ejemplo de vida, Señor, para que le sigamos, para que le imitemos. Porque su palabra dice que nos hizo, que nos llamó, que nos destinó, que nos predestinó, todo para que seamos a la imagen de Él, Señor, para que algún día seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque esa es nuestra meta. Allá algún día estaremos con Él viviendo eternamente. En el nombre de Jesús agradecemos todo. Amén.